Hoy tenía ganas de hablarles un poco con respecto a la situación actual frente al aborto. Me da la impresión que la mayoría de los que somos pro vida tenemos la sensación de que ya se ganó la batalla cuando se impidió que se legalizara el aborto en la Argentina en la Cámara del Senado. Sin embargo, esto es simplemente el comienzo, el inicio de todo un programa de acciones que creo se debería instalar en los que somos pro vida para evitar que el aborto se legalice, pero lo más importante de todo no es evitar que el aborto se legalice, sino que se haga el aborto. Porque nosotros estamos en contra de todo tipo de aborto, ya que consideramos que es la finalización de la vida de un ser humano en gestación, consideramos que es un asesinato. Y eso implica muchas cosas, no solo que no salga una ley, sino generar condiciones para que una mujer no deba caer en un aborto, sea clandestino, sea legal, sea con misoprostol, sea con un legrado en un quirófano, no interesa. Pero acá yo voy a ir a algo más tangencial, más importante, perdón. No dimensionamos tal vez contra qué enemigo nos estamos enfrentando. Y eso es algo que hay que tener en claro. ¿Por qué? Porque tras la negativa a la ley, muchos se relajaron, están descansando, algunos no quieren exponerse opinando en redes sociales, dando entrevistas, participando en actos, y otros prefieren trabajar desde su casa. Y yo creo que las principales revoluciones no se hacen desde el escritorio de la casa, sino se hacen en las calles. Pero a diferencia de los grupos abortistas que dañaron la propiedad pública y privada, atacaron los templos religiosos, escribieron las calles, tuvieron confrontación directa con las fuerzas públicas, o sea, rompieron todo lo que está a su paso. Yo hablo de otro tipo de revolución, una revolución ideológica, una revolución de conceptos, de estilos de vida, de principios y valores. Entendamos un poco contra quiénes nos estamos enfrentando para que entendamos luego por qué que nuestra actitud como pro vida no puede tomarse descanso y tiene que ser enérgica. Para empezar, todos los lugares que fueron ocupados por los grupos abortistas no fue por obra y gracia de ellos, sino fue por culpa de nosotros los pro vida que nos mantuvimos quietos. Por educación, porque no queríamos atentar contra la opinión diferente de otro, porque no queríamos exponernos, porque teníamos miedo de consecuencias en nuestros lugares de trabajo, por opinar en contra del aborto, etcétera, 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 un inmenso etcétera. Eso llevó a que hoy, por ejemplo, los medios estén captados por grupos abortistas. Si ustedes notan, le dan mucha más cobertura a los actos organizados por los grupos feministas, los grupos del pañuelo verde, que por los grupos pro vida. Hubo una marcha multitudinaria en contra de la legalización del aborto y sin embargo fueron pocos los canales que le dieron cobertura. Disminuyeron la cantidad de personas que estuvieron involucradas en ese acto, se dijeron que eran 500.000 personas cuando se sabe que fueron más de 2.200.000 personas las que participaron. En muchas provincias no se le dio directamente cobertura o simplemente se dijo que es un grupo organizado por evangélicos que quieren mantener el aborto clandestino en la Argentina. No se dijo que había gente agnóstica que participó, como el caso mío que soy agnóstico. No se dijo qué temas se trataron, quiénes fueron los que hablaron, qué expuso cada uno. Yo, por ejemplo, en el acto de Chipolletti fue uno de los que habló y honestamente tuvo gran aceptación mi discurso porque dije varias verdades. De los mismos medios, cuando yo era entrevistado de alguna radio, de algún diario, me atacaban, me decían que como yo soy hombre no entiendo la problemática de la mujer porque yo nunca voy a poder sufrir un embarazo producto de una violación, que cómo podía ser que yo estuviera en contra del aborto en caso de violación,
En un debate me decían de que nosotros los médicos pro vida no garantizábamos los derechos de la mujer, no nos preocupaban por la situación de vida de la mujer. O sea, dentro de los medios es muy desfavorable la situación que nos toca vivir a los grupos pro vida. Y eso creo que es algo que hay que tomarse el tiempo y analizar. ¿Qué importancia le dan a los actos de los grupos pro vida? ¿Qué importancia le dan a los actos de los grupos pro aborto? ¿Qué opinión tienen la mayoría de los artistas? Si es que están a favor o en contra del aborto. Y creo que ese análisis es demasiado obvio. La mayoría de los actores, de las actrices, de los conductores de televisión, de los periodistas, están a favor del aborto. Y pega mucho más en la comunidad y sobre todo en la juventud lo que dice un artista que llega a millones de personas a través de los medios de comunicación, de lo que puedo decir yo en un acto en Chipoleti donde hay 200, 500 personas. Y eso también hay que valorarlo. Hay que ver qué es lo que nuestros hijos consumen en la televisión para que no sean contaminados con toda la ideología del aborto. Entonces, hoy por hoy nos vemos con que los medios fueron captados por los grupos abortistas. Como si fuera poco, en los centros de formación de opinión, en los centros educativos, también hay predominio de los grupos abortistas. Inclusive en escuelas religiosas, en escuelas evangélicas o católicas, gran parte del alumnado es pro aborto. Y hasta inclusive van a los colegios con el pañuelo verde. Y eso producto de que muchos docentes les hablan a favor del aborto y adoctrinan a los alumnos con respecto al aborto. Y no le hablan de otras cosas. No le hablan de proyectos pro vida que hay tendiente a mejorar la situación de vida de la mujer en situación de riesgo, de las embarazadas en situación de riesgo, y que no están vinculados al aborto y que llevan a disminuir los abortos clandestinos, los embarazos no deseados, a proteger las mujeres que son víctimas de violencia, pero de eso no les hablan. Para el caso, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue, de acá del norte de la Patagonia, hay una cátedra de aborto, donde a los alumnos les enseñan a realizar legrados y aspirados con muñecos didácticos. Y eso llevó a que las nuevas camadas de médicos salgan siendo pro aborto, cuando históricamente los médicos en su inmensa mayoría somos anti-aborto. El 70-80% de los médicos estamos en contra del aborto, y particularmente en el caso de nosotros los médicos tocoginecólogos, más del 80% somos objetores de conciencia. Y en algunas instituciones hasta el 100% de los tocoginecólogos somos objetores de conciencia. ¿Y por qué? Porque ellos están apuntando a que la juventud de hoy van a ser los adultos que marcharán el día de mañana a favor del aborto. Y ese es otro lugar que perdimos los grupos pro vida. Nos dejamos avasallar en las facultades, nos dejamos avasallar en las escuelas, y hoy por hoy están formando a nuestra juventud con principios y valores totalmente fuera de lugar. Las calles mismas están siendo ganadas por los abortistas. Vemos marchas multitudinarias de gente con el pañuelo verde, y lo peor de todo, marchas ultraviolentas que, como dije, dañaron propiedades públicas y privadas, atacaron templos religiosos, escribieron en las calles, rompieron veredas, rompieron plazas, dañaron monumentos públicos, se enfrentaron con la fuerza pública, un caos total, cuando las marchas pro vida no dejaron ni una lata de gaseosa tirada en el suelo porque recogían la basura, no ensuciaban nada. Estaba todo perfectamente organizado. Esa es la prueba de que se puede marchar y uno se puede manifestar y hasta protestar sin generar ningún tipo de daño a nadie ni a nada. También no nos damos cuenta que hoy por hoy hay innumerable cantidad de grupos abortistas manejados por feministas que entregan misoprostol, que es la medicación que se utiliza para el aborto, a las mujeres que no desean continuar con su embarazo. Publican sus datos en redes sociales, publican sus números de teléfono para que sea fácil contactarlas. Se juntan con la mujer, charlan un poco con ella y le entregan el misoprostol para abortar. Y por teléfono, por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, la van guiando a la mujer para decirle si tiene que colocarse más comprimidos de misoprostol, si de pronto tuvo sangrado se tiene que hacer una ecografía para comprobar que haya abortado todo el embarazo,
o si por el contrario, en caso de algún tipo de complicación o de haber quedado restos del embarazo, tiene que ir al hospital para que le hagan un legrado y le saquen todo lo que quedó en la cavidad uterina. Y esos grupos abortistas funcionan, en el caso de la Patagonia, en muchísimas ciudades de la Patagonia. Y es muy difícil combatirlo porque uno debería juntar las pruebas, ver cuando le dan el misoprostol a una chica, filmarlo, a su vez que esa filmación haya sido iniciada por la justicia para que tenga validez, porque capaz que yo lo filmo y como yo soy un ciudadano común y corriente, esa filmación no tiene peso, o algún periodista que se anime a hacer una cámara oculta para descubrirlo. Y eso es lo que llevó a que cada vez crezca más las redes de grupos abortistas, de grupos socorristas, como se llaman ellos, se llaman socorristas, y no se puede hacer nada. Y hasta inclusive tenemos que luchar contra servicios abortistas que se establecieron en distintos hospitales, en los periféricos. Para el caso acá se entrega misoprostol como si fueran caramelos masticables, y no hay mucha charla previa. No se le dan muchas opciones a la mujer, no se le habla de contención psicológica, no se le habla de asistencia social para que pueda tener condiciones para criar su hijo, no se le habla de la adopción, muy poco. Otra cosa que ganaron los abortistas, otro espacio muy importante que ganaron los abortistas, y eso lo tenemos que ver de una vez por todas, es la política. El presidente fue el que liberó el debate sobre el aborto, y dentro de su grupo tiene gente que es abortista. Marcos Peña, su jefe de gabinete, es pro aborto, su esposa militó fuertemente por el aborto, su ministro de Salud, Rubinstein, es pro aborto, es más, disertó a favor del aborto en la Cámara de Senadores, y después tuvo que reconocer muchísimas estadísticas, muchísimos datos que dio y que eran totalmente equivocados, totalmente errados. Vimos cómo la mayoría de los diputados votó a favor del aborto y muchos senadores, lo cual implica que no solo el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo es pro aborto. Yo vivo en una provincia netamente pro aborto como es la provincia de Río Negro. Legisladores, legisladoras que militan continuamente a favor del aborto, que atacan a los médicos que nos negamos a realizar el aborto, atentando contra nuestra libertad de opinión, alegan que somos irresponsables, que no nos importa la paciente, que no cumplimos con nuestro deber de funcionario público, y no se dan cuenta que el aborto no se puede considerar bajo ningún punto de vista un tratamiento médico porque implica terminar con la vida de un ser humano. Y no es que a uno no le importa la vida de la mujer, pero uno conoce que hay otra alternativa. Uno no está en salud para perjudicar a la mujer. Sin embargo, nos atacan estos políticos. Nuestro gobernador, nuestro ministro de salud también son abortistas. Y como vieron, de los 5 diputados de Río Negro, los 5 votaron a favor del aborto, y de los 3 senadores, 2 votaron a favor del aborto, y solamente la senadora Silvina García Larraburu fue la que tuvo la decencia de representarnos en el Senado y votar en contra del proyecto. Entonces vemos cómo también captaron lo que es el sector de la política. ¿Y eso a qué lleva? Si nosotros vemos que los medios son dominados por los abortistas, que las escuelas y las universidades son dominadas por los abortistas, que las calles son dominadas por los abortistas, que el poder ejecutivo, el poder legislativo son dominados por los abortistas, y honestamente a nivel del poder judicial no veo mucha actividad en contra de los abortistas, eso nos da la pauta que nosotros tenemos que hacer igual que los abortistas y ganar espacio. Y en este caso, más que ganar espacio, desplazarlos de los espacios que ellos ocuparon, no con violencia, no con prepotencia, sino haciendo uso de la ciencia y haciendo uso del derecho, que son las mejores herramientas que tenemos para justificar nuestra postura. Tenemos que preocuparnos por lo que a nuestros hijos les enseñan en las escuelas y en las facultades, para que no sean adoctrinados en la cultura del aborto. Tenemos que participar en los actos y en las marchas que organizamos los grupos pro vida para demostrar que hay gente que todavía cree en la vida, que todavía cree que hay una alternativa al aborto. Tenemos que dejar de consumir
a aquellos medios que son abortistas para que se den cuenta que a la gente no le gusta su postura. Deberíamos dejar consumir aquellos productos de los productores, conductores, actores, actrices, cantantes que son pro aborto para demostrarles que estamos en contra de su postura. En pocas palabras, la única forma de evitar que no solo ahora el aborto sea legal, que no solo ahora se instale el aborto como una política de salud pública, sino siempre y por los siglos de los siglos, jamás el aborto se quiera disfrazar como una política de salud pública, es siendo activos, es siendo enérgicos, participando en las marchas, participando en los actos, manifestándonos en las redes sociales, en los medios de prensa para comunicarle que no estamos de acuerdo con ello. Aprender que a la hora de votar un diputado, un senador, un legislador, un gobernador, un presidente, la decisión que ellos tomen con respecto al aborto es trascendental en nuestra decisión sobre quién votamos y a quién no. Tenemos que ser protagonistas, nosotros el pueblo, de la realidad de nuestro país. Porque hoy por hoy los abortistas están ganando espacio, no tienen ningún tipo de contemplación, no tienen miedo de manifestarse, no tienen miedo de atacar y de perjudicar al que opine en contra, no tienen miedo de ser financiados por grupos económicos y como vemos, si nosotros nos quedamos quietos, ellos van a pasar por encima de nosotros y el día de mañana, cuando la cultura del aborto esté instalada en nuestro país, ya va a ser muy poco lo que quede en nuestras manos para que se pueda hacer. Muchas gracias.